Ahora vamos a ver lo que son las unidades de medida relativas en CSS. Vamos a ver tres, lo que son los rem, los em y el porcentaje. Vamos a modificar lo que es nuestro ejemplo para este pequeño ejercicio que vamos a hacer. Vamos a eliminar el código que tiene lo que es la pseudo clase root y vamos a eliminar, por ejemplo, esto de acá y vamos a dejar en el elemento que tiene el ID Goku únicamente el color de texto y en este que tiene el ID Vegeta también únicamente vamos a cambiar lo que es el color de texto y vamos a colocarle un color café. Vamos a guardar, vamos a recargar acá nuestro ejemplo y sería este de acá. Vamos a empezar con lo que es el rem. Vamos a cambiar el tamaño de fuente acá de lo que es cualquiera de estos elementos. Tomemos este que tiene el ID Vegeta y vamos a decirle que el font size va a ser de un rem. El rem se escribe pues R-E-M. Esta R quiere decir que depende o es relativa de lo que es el root o de la raíz del documento. La raíz del documento recordemos que es esta pseudo clase root o también puede ser lo que es la etiqueta HTML. Recordemos que es lo mismo, lo único que root tiene una especificidad más alta. Entonces vamos a dejarlo aquí únicamente con root. Entonces, acá estamos diciéndole que el tamaño de fuente de este elemento que tiene la ID Vegeta va a ser de un rem. Y como el rem depende de la raíz del documento, vamos a tomar lo que es la propiedad font size de el padre o de la raíz del documento que en este caso no está definida. Cuando no la definimos, lo que es el navegador la define por defecto en el User Agent Stylish, es decir, en los estilos por defecto que aplica el navegador. Entonces, el navegador por defecto aplica 16 píxeles a los tamaños de fuente. Si vamos a ver ahora lo que es este elemento que tiene la ID Vegeta y le damos en inspeccionar para que se abran lo que son las herramientas de desarrollo, vamos a ver que tiene en los estilos como unidad de medida en el font size un rem. Y si vemos en los calculados, vamos a ver que el font size es de 16 píxeles. Porque, como les dije, por defecto el navegador aplica en el font size 16 píxeles. Si vamos a la pestaña de configuración de nuestro navegador y cambiamos lo que es el tamaño de fuente, por ejemplo, por defecto está en mediano, es decir, 16 píxeles, y lo pasamos, por ejemplo, a grande. Con este cambio lo que hemos hecho es cambiar los estilos por defecto del navegador. Ahora hemos cambiado lo que es el tamaño de fuente y vamos a ver que ha cambiado aquí lo que es el tamaño de fuente de este elemento. Ahora un rem equivale a 20 píxeles. ¿Por qué? Porque el tamaño de fuente en la configuración grande serían 20 píxeles. Y si cambiamos acá, por ejemplo, al tamaño de fuente de 2 rem, vamos a multiplicar esos 20 por 2 y nos debería dar un aproximado de 40 píxeles. Si vemos aquí tenemos el elemento y en el calculado ahora dice 40 píxeles como vemos aquí y en los estilos dice 2 rem. Y así se calculan lo que son los rem. Cuando nosotros no lo definimos, el navegador lo va a aplicar dependiendo del tamaño de fuente que coloquemos. Si vamos a las configuraciones avanzadas y vamos donde dice personalizar fuente, vamos a desplegar esta pestaña para que lo veamos de mejor manera. Y aquí tenemos el tamaño de fuente. Si nosotros lo vamos adaptando, van a ver que también se va a adaptar en la parte de acá lo que es el texto. Entonces vamos a dejarlo por defecto que serían 16 píxeles, es decir, el tamaño por defecto de el font size. Vamos a dejarlo aquí en mediano. Una vez explicado esto, vamos a seguir con lo que es la unidad de medida rem. Entonces así se calcula. Cuando nosotros la definimos, por ejemplo aquí
coloquémosle font size 15 píxeles. Entonces ahora este rem va a tomar lo que es la raíz del documento. En este caso, el tamaño de fuente va a ser de 15 píxeles. Por lo tanto, vamos a tomar estos 15 píxeles y lo vamos a multiplicar acá. Decimos 15 por 2 serían 30. Si recargamos, vamos a ver que este elemento que tiene la ID Vegeta en los calculados tiene 30 píxeles y en los estilos tiene 2 rem. Porque rem depende de la raíz del documento de la propiedad font size que definimos acá, que serían 15 píxeles. Si que le colocamos, por ejemplo, 2.5 rem, entonces vamos a multiplicar 15 por 2.5 y aquí nos va a dar pues el cálculo. Si vemos pues aproximado, en el calculado sería en el font size 37.5 como vemos acá. Serían 37.5 píxeles los 2 rem. Y ahora, si en el diseño cambiamos lo que es el tamaño de fuente, no va a pasar absolutamente nada acá en los textos. ¿Por qué? Porque ahora ya no es el navegador el que define el tamaño de fuente por defecto de nuestro proyecto o de nuestra página web. Así que no somos nosotros los que controlamos el font size por defecto. Y ahora los rem se van a calcular dependiendo del valor que tenga la propiedad font size en la raíz del documento, que en este caso serían 15 píxeles. Y como los rem pues son unidades de medida, podemos utilizarla en otras propiedades que se puedan utilizar unidades de medida. Por ejemplo, vamos a cambiar lo que es la altura. Digámosle que la altura ahora va a tener, por ejemplo, 10 rem. Vamos a cambiar también lo que es el width. Coloquémosle lo mismo, que sería 10 rem. Ahora vamos a multiplicar 10 por el valor que está en font size de la raíz del documento, que serían 15. Y al multiplicar 10 por 15, nos debería de dar lo que es ese tamaño calculado. En este caso no se ve acá, pero si vemos aquí en calculados, lo que es el height tiene 150 píxeles y el width 150 píxeles. Para que se vea, simplemente le vamos a agregar un color de fondo. Con background color, coloquémosle este de acá. Vamos a recargar y aquí lo tenemos. Y así funciona lo que son los rem. Se van a calcular dependiendo de el tamaño que tenga el font size de su raíz o de su etiqueta HTML. Vamos a quitar esto que hemos hecho acá. Y ahora vamos a pasar a ver lo que son los M. Vamos a aplicarlo en este otro elemento que tiene lo que es el ID Goku. Vamos a decirle aquí que el font size va a ser, por ejemplo, de 2M. Se escribe EM. Los M, a diferencia de los rem, estos dependen del valor que tenga el font size de su padre más cercano. Los rem dependen directamente de la raíz y los M dependen de lo que es el padre más cercano. En este caso, como no hay ningún padre de este elemento que tenga definido lo que es el font size, va a tomar directamente del padre más cercano, que sería el root. Entonces vamos a multiplicar 2 por 15 y esto nos debería de dar un aproximado de 30 píxeles. Si recargamos aquí, seleccionamos aquí ese elemento, vamos a ver que en el font size tiene 2M y en calculado nos aparece 30 píxeles. Si ahora queremos cambiar, por ejemplo, el font size de este elemento que tiene el ID Gohan, con los M van a ver que funciona un poco diferente. Vamos a seleccionarlo, vamos a decirle font size y vamos a colocarle, por ejemplo, 3M. Vamos a guardar y vamos a ver qué pasa acá. Vamos a recargarlo y aquí lo tenemos. Si vemos en el font size,
en los estilos tenemos que son 3M y en los calculados son 90 píxeles. Y les voy a explicar por qué pasa esto. Pasa porque los M tienen un efecto como de cascada. Los M dependen pues del padre, como ya les dije, y se van calculando de la siguiente forma. Tenemos este elemento que tiene la ID Gohan, que sería hijo de este otro que tiene el ID Goku. Vamos a empezar acá. Como Goku depende de lo que es el padre, en este caso el padre más cercano es el font size del root. Decimos 2M, serían 2 por 15, serían 30. Voy a colocarlo aquí. Calculado serían 30 píxeles. Entonces, ahora este elemento depende de su padre más cercano, que va a ser Goku. Entonces, aquí le decimos que va a ser 3M. Recordemos que calculado son 30 píxeles. Entonces, multiplicamos 30 por 3, nos va a dar 90. Y es por ello que acá al final en calculado dice 90 píxeles en su tamaño de fuente. Recordemos que los M también dependen del font size de su padre. En este caso, el padre de este elemento llamado Gohan sería el que tiene la ID Goku y su font size calculado son 30 píxeles. Entonces tenemos que calcularlo en sus hijos de lo que es este valor de acá. Entonces decimos 30 por 3 serían 90 píxeles. Y es por ello que les digo que tiene como un efecto de cascada. Si aquí tuviésemos por defecto en píxeles, vamos a cambiarlo. Vamos a quitarle aquí esto de acá. Vamos a dejarlo en 20 píxeles. Ahora los M se van a calcular dependiendo de su padre. En este caso son 20. Decimos 20 por 3 serían 60 píxeles. Si recargamos, vamos a ver aquí que como estilos tiene 3M y como calculado son 60 píxeles, como vemos acá. Si aquí tuviésemos, por ejemplo, REM, vamos a cambiarlo, digámosle que va a tener 4 REM. Recordemos que REM depende de la raíz del documento, entonces calculamos 4 por 15, nos debería de dar 60. Y ahora aquí vamos a decirle que va a tener 2M. Entonces, como aquí son 60, multiplicamos 60 por 2. Y nos debería de dar al final acá 120 píxeles como font size. Vamos a recargar. Y aquí lo tenemos. Si vemos aquí nos dice que tenemos 2M y calculado serían 120 píxeles como tenemos acá. Entonces así funcionan los M y los REM. Recordemos, los REM dependen del font size de el root, es decir, la raíz del documento o la etiqueta HTML. Los M dependen directamente de su padre más cercano que tenga definido lo que es el font size. Y así se va a calcular. Entonces vamos a quitar este código que hemos hecho acá. Simplemente está aquí. Y vamos a pasar a ver lo que son los porcentajes. Para ello vamos a eliminar este section que tenemos aquí. Nos vamos a quedar únicamente con este. Y en lugar de un párrafo, vamos a decirle que va a ser una etiqueta div con el ID Vegeta. Los porcentajes también se pueden utilizar en propiedades que utilicen unidades de medida. Por ejemplo, vamos a cambiar el font size. Vamos a decirle que aquí, pero antes de continuar, se me olvidó decirles que en los M y en los REM podemos utilizar lo que son números enteros y números decimales, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Y cuando esté en 0, pues ya sabemos que únicamente colocamos 0, no colocamos la unidad de medida. Y los porcentajes van desde el 0 hasta el 100% en la parte de los porcentajes. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que el font size de este elemento que tiene lo que es el Vegeta va a ser de el 50%. Vamos a ver qué pasa. Vamos a guardarlo y vamos a recargar acá nuestro ejemplo. Aquí tenemos ese elemento con el texto bastante pequeño. Si vemos aquí nos dice que el font size es de 50% y en calculado serían 7.5 píxeles. Lo que pasa es que
los porcentajes se calculan dependiendo de lo que es el padre más directo, como los M, pero en este caso cada propiedad depende de la misma propiedad del padre. Por ejemplo, acá tenemos el font size al 50% y como el root o la etiqueta HTML tiene definido lo que es el font size, vamos a tomar estos 15 píxeles y vamos a tomar el 50%. En este caso serían 7.5. Si nosotros le decimos que va a tomar lo que es el 100%, vamos a ver que ahora sí va a tomar exactamente esos 15 píxeles como vemos aquí en calculado, y en estilos tenemos el 100%. Vamos a hacer otro ejemplo, pero utilizando lo que son otras propiedades. Este elemento que tiene el ID Vegeta, vamos a ver que en el width vamos a decirle que va a tener lo que es un 70%. Entonces vamos a tomar el 70% del ancho de su padre más cercano. Que quién es el padre más cercano sería la etiqueta body. Si recargamos aquí, vamos a ver que acá primero vamos a cambiar lo que es el tamaño, el color de fondo, perdón, a un color negro. Vamos a colocarle aquí negro, vamos a recargar y aquí lo tenemos. Entonces, si ven, la etiqueta body, sería esta de acá, abarca el ancho del 100% del viewport. En este caso sería lo que es toda la parte blanca del navegador donde se muestra la página web. Esto sería lo que es el viewport, por si no lo sabes. Es toda el área visible donde se muestra la página web o aplicación web. Entonces, como estamos diciéndole que este elemento ID Vegeta va a tomar lo que es el 70% del ancho de su padre, sería ya calculado 1206.64 píxeles. Para que esto funcione, el porcentaje debe de tener definido lo que es su padre, la misma propiedad. Por ejemplo, en este elemento, si nosotros queremos cambiar lo que es el height, es decir, la altura, y coloquémosle un 50%. Vamos a ver que no va a pasar nada porque su padre no tiene definida lo que es la altura, que sería lo que es la etiqueta body. Vamos a cambiarlo aquí rápidamente para que veamos el ejemplo. Vamos a llamar la etiqueta HTML y también la etiqueta body y vamos a decirle que va a tener el width y el height. Vamos a copiar esto de lo que es el 100%. Ahora el body y el HTML van a abarcar todo el viewport, es decir, tanto el ancho como el alto de toda el área visible donde se muestra lo que es la aplicación o la página web. Y este elemento que tiene el ID Vegeta va a tomar el 70% del ancho de su padre, es decir, el mismo width de acá, pero en su 70%. Y en el alto va a tomar lo que es la altura que tiene el padre, el mismo height, pero va a tomar solamente el 50% como lo estamos definiendo acá. Si recargamos, vamos a ver que acá lo tenemos. Si nosotros hacemos lo que es el área visible un poco más alto, van a ver que se va a ir adaptando como lo vemos aquí. Y lo mismo pasaría si tuviéramos lo que es el ancho. Vamos a cambiarlo aquí. En el emulador de dispositivo van a ver que se va a ir adaptando con el porcentaje que hemos definido. Vamos a quitarlo. Vamos a regresar a nuestro código. Y repasando lo que hemos visto, la unidad de medida de porcentaje va a depender de lo que es el padre más cercano y va a tomar siempre el mismo valor que tiene la misma propiedad, es decir, height con height, width con width, font size con font size. Entonces va a ser la misma, o va a tomar, mejor dicho, la misma unidad de medida que tenga en la misma propiedad. Con los rem, vamos a colocar aquí el texto. Los rem dependen de el tamaño que tenga o de la unidad de medida que tenga el font size de lo que es la raíz del documento o de la pseudoclase root. Los m van a tomar siempre lo que es el valor de la propiedad font size, pero de su padre más cercano, como lo vimos
en los ejemplos anteriores. Y estas serían lo que son estas unidades de medida relativas. En el próximo video pues también vamos a ver lo que son unidades de medida relativas, pero van a ser con respecto al viewport. Como ya vimos, el viewport es toda esta área visible donde se muestra lo que es la página o aplicación web.